Antes lo dices y antes no lo menciono. Bueno, buenas tardes a todos, siéntanse más que bienvenidos a una nueva edición de Habla Laguna. Yo soy, para los que no me conocen, Rafa Ruiz Benítez Lugo y soy uno de esos laguneros de toda la vida, de los que puedes ver paseando 100 veces por esta plaza o te lo encuentras en una terraza tomando un café esperando el eterno sol en la laguna. Pero bueno, también soy uno de esos laguneros de los que se compromete y se mete en los espacios de diálogo intentando buscar diferentes ángulos y soluciones para nuestra ciudad. Entonces me gustaría no dejar pasar más tiempo antes de agradecer a la Asociación Cultural V de Vida y Habla Laguna por haberme permitido moderar este debate sobre los charcos de marea en las Islas Canarias. ¿Qué piensan los canarios? ¿Debemos adaptar los charcos de marea? ¿Sabían que el 65% de los charcos en Canarias están modificados por la acción humana? ¿Conocen el plan director de charcos de marea? ¿Qué opinan de la propuesta? ¿Qué se puede hacer para proteger y recuperar los que ya están en mal estado? ¿Cómo afecta al entorno? Antes de que hablemos de todo esto, me gustaría hablarles un poco de Habla Laguna. Para aquellos que se unen a este foro por primera vez, Habla Laguna es un espacio de diálogo y debate abierto a la ciudadanía en torno a diferentes temáticas de interés común para nuestra sociedad. Aunque durante la pandemia adoptamos esa transformación al plano digital, hoy tenemos la suerte o la oportunidad de haber vuelto a las calles de La Laguna para poder tener este debate. Habla Laguna es un proyecto promovido por la Asociación Cultural V de Vida y patrocinado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Laguna. Como muchos seguro que ya saben, el Gobierno de Canarias el pasado julio propuso 117 charcos de marea para potenciar su atractivo natural y turístico. Esta iniciativa ha tenido un amplio y palpable rechazo social y también se han manifestado en su contra diferentes signos políticos y organizaciones públicas, y todo ha llevado a aparcar por el momento el plan director de charcos de marea, que contemplaba diferentes medidas para mejorar sus instalaciones con una inversión de 29,4 millones de euros. Antes de presentar a los diferentes expertos que nos acompañarán en la tarde de hoy en este debate, lanzo algunas reflexiones al aire para que pensemos en ellas. De 69 enclaves sobre los que se encuentran los charcos de marea, 44 están modificados. Tienen algo de hormigón, escaleras, pasamanos, cuerdas, etc. Muchos de ellos están en mal estado. ¿Ustedes qué harían con los charcos que están en mal estado? ¿De qué manera podemos trabajar en los que se pueden recuperar? ¿Sabían que el 65% de los charcos están modificados por la actividad humana? Como comentábamos, diferentes plataformas con un alto grado de apoyo social consideran que este no es el camino para conservar y proteger estos lugares de gran importancia ecológica. La zona intermareal, donde se ubican los charcos, alberga gran riqueza y diversidad, tanto fauna y flora, tanto terrestre como marina. Tenerife cuenta con un 48% de su territorio protegido y, a pesar de esto, es la isla que más antropizada y donde más charcos se quieren intervenir. ¿Tiene el interés recreativo o turístico en cuenta la biodiversidad? ¿Ejercemos un uso de ocio responsable en el litoral canario? ¿Empresas turísticas y organizaciones públicas toman parte en la conservación del medio que explotan? ¿Qué otros parajes naturales estamos deteriorando en favor del turismo o de un uso recreativo? Para conversar sobre este tema hemos decidido invitar a diferentes expertos. Empiezo presentando a Pablo Martín, impulsor de la iniciativa y recogida de firmas Los Charcos No Se Tocan, biólogo marino especializado en biodiversidad y conservación. Actualmente está iniciando sus estudios de doctorado en Tenerife para investigar las poblaciones de tiburones y rayas que se encuentran en las Islas Canarias. Combina sus investigaciones con la divulgación científica a través de las redes sociales y con ello
pretende dar a conocer la realidad de los fondos marinos en las islas, con el objetivo de hacer partícipe a la población canaria y buscando soluciones a los problemas medioambientales del archipiélago. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. Seguimos a mi izquierda con David Domínguez, antropólogo y trabajador social, investigador doctoral y docente en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna. Cuenta con años de experiencia en la intervención e investigación social. Sus intereses pivotan actualmente en los estudios turísticos, con especial énfasis en la implicación del turismo en los socioecosistemas litorales, las actividades de turismo marino y la dimensión relacional de los diferentes colectivos que se entregan en los usos del territorio. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? Un placer. A mi derecha tenemos a Aran Sarmiento, es biólogo marina, experta en acuicultura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experta en biodiversidad terrestre y conservación en la Universidad de La Laguna y actualmente cursa también estudios sobre la restauración ecológica y la evolución medioambiental. Trabaja como auditora de calidad y medio ambiente para empresas privadas de diferentes sectores y asesora en la reducción de impacto ambiental relacionados con sus actividades. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. Por último, darle la bienvenida a Ángel Lobo, que es el presidente de la Federación Canaria de Surf e impulsor del proyecto Rehabilitación de Olas. Es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de La Laguna, con la tesis La implantación de redes de telecomunicaciones en archipiélagos, su articulación con el ordenamiento territorial y urbanístico 2002. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes a todos y a todas y encantado de estar aquí. Comenzamos contigo, Pablo, si estás de acuerdo. Sí, por supuesto. Ya has manifestado a través de la iniciativa a la que diste vida, Los charcos no se tocan, que el enfoque del desarrollo social y turístico que se plantea desde las instituciones es insostenible y que va en contra de la biodiversidad y la protección del medio natural canario. ¿Crees que tiene el interés turístico o recreativo en cuenta la biodiversidad marina? ¿Crees que existe alguna manera responsable con la biología marina de trabajar en los charcos que se encuentran en mal estado? ¿O qué deberían de tener en cuenta las instituciones para que alguien como tú pensara, estamos llevando a cabo un plan que realmente es responsable? Bueno, pues para empezar, para tener un plan sostenible que la comunidad científica pueda defender o pueda apoyar, deberían contar con la comunidad científica, eso para empezar. Este plan director de charcos de marea fue diseñado por un arquitecto, no se tuvo en cuenta los estudios que ya existían en las Islas Canarias y sobre todo con el intermareal, es decir, de los charcos. Y esa fue un poco nuestra denuncia, ¿no? Que el plan quiere ser llevado a cabo sin tener en cuenta pues, las figuras de protección, como pueden ser espacios naturales protegidos, especies en peligro de extinción, endemismos que tenemos solo en algunas partes de la isla de Tenerife y en otras no. Entonces creo que para poder seguir desarrollándonos como sociedad y como turismo habría que dejar o intentar enfocar el turismo masivo que hemos tenido durante muchos años hacia un turismo más respetuoso con nuestro medio y con nuestra naturaleza, que hasta el día de hoy pues, no lo está haciendo desde ningún punto de vista. Gracias. David, por alusión, comentábamos que actualmente estás inmerso en algunos estudios turísticos con especial énfasis en la implantación del turismo en los socioecosistemas litorales. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿crees que ejercemos un turismo responsable en el litoral canario? ¿Cómo podemos establecer una conjunción equilibrada entre la dimensión económica y una explotación sostenible? Bueno, en primer lugar hay que hacer como una aclaración conceptual. Nosotros como población local y residente no hacemos turismo en el territorio litoral y marino. Hacemos multitud de usos más tradicionales, deportivos, recreativos, extractivos o comercializamos como empresarios, podemos comercializar productos turísticos que usan ese recurso, pero en ningún caso hacemos turismo, ya que somos locales y residentes.
Entonces, turismo responsable, es complicado definir qué es turismo responsable. Si lo vemos desde una perspectiva histórica, podemos concluir en que hay una toma de conciencia mayor sobre la preservación de los ecosistemas litorales y marinos. Si lo comparamos con el auge del turismo en las décadas de los 60, 70, 80, pues hoy en día prueba de una toma de conciencia y un compromiso con la defensa son este tipo de iniciativas. Y lo interesante aquí, bajo mi punto de vista, es ver cómo la ciudadanía se convierte en un actor que puede tomar decisiones, dialogar sobre las diferentes medidas que se pretenden llevar a cabo. Ahora bien, la noción de sostenibilidad en cierta medida es compleja. Aúna lo económico, lo medioambiental, lo sociocultural, pero en función del colectivo que la use, se utiliza de determinada manera, y esto, a fin de cuentas, la vacía de significado. Entonces, empezar a pensar, esto no quita que no sea útil para pensar en un horizonte de cambio y de conjunción equilibrada entre la dimensión, como comentaba el compañero, la dimensión económica, la sociocultural y la medioambiental. Pero si no tenemos indicadores sólidos que midan dicha sostenibilidad, estamos construyendo un poco castillos en el aire. Luego hay toda una dimensión interesante en torno a la vinculación emocional de las personas al territorio, en este caso los charcos, y cómo se apropian y lo defienden. Es interesante concebirlo como una extensión de nosotros mismos en la costa y la resignificación que ha habido sobre esos recursos que allí se encuentran, que a día de hoy, bueno, esta movilización a partir de agosto sobre los charcos es una buena prueba de que las lógicas en relación a la relación que se establece entre el humano y la naturaleza, si pudiéramos establecer una diferenciación clara, que es complicada, pues abogan por la defensa de este tipo de territorios. Ahí lo dejo para empezar. Gracias David. Ara, vamos contigo, si te parece, a colación de la intervención de David. Me gustaría preguntarte, tú que trabajas, pues bueno, realizando auditorías de calidad y medio ambiente, ¿crees que las empresas turísticas y las organizaciones públicas toman realmente parte en la conservación del medio que explotan? ¿Hacemos lo suficiente o se trata de un greenwashing generalizado? Bueno, si me permites, antes de responderte a la pregunta, es que así como se acopla el sonido. Vale, quería, si no te importa, abrir un poco el debate ya con respecto a lo que ha comentado el compañero de que yo creo que es la... Sí, perdone. Sobre que no existe, o bueno, no exista, sino que la definición de turismo sostenible es compleja. Estoy totalmente de acuerdo con él, pero no en que no existen indicadores que lo puedan medir. O sea, existe una multitud de indicadores a nivel ambiental, social y económico que permiten medir perfectamente el impacto del ser humano y sus actividades frente al medio ambiente. Te puedo hablar de huella de carbono, te puedo hablar de huella ecológica, que aúna todas, huella hídrica, tasa de generación de residuos por habitante. Es decir, hay multitud de indicadores, te lo comento porque trabajo con ellos diariamente, que nos permiten saber si una actividad realizada por una empresa contamina más o menos que la misma actividad que realiza otra empresa. Entonces, a nivel ambiental hay multitud de indicadores que sí nos permiten saber si la actividad que realiza un ciudadano, una empresa o una administración pública es más o menos sostenible, y esto incluye para el turismo y para multitud de actividades económicas, ¿vale? Entonces, con respecto a la pregunta que me planteas, perdón, porque quería aclararlo, me preguntaba si el turismo realmente contempla la... Perdón, no, fui yo esta vez que encendí el micro para relanzarte la pregunta y que la tuvieras en mente. Clara. Sí, estupendo. Que si el turismo... ¿Se oye? Perdón. Que si el turismo se interesa por la biodiversidad marina, y la respuesta está muy clara. Sí que se interesa por la biodiversidad marina. Mucho, además.
No sé si se han fijado en los tipos de vídeos que suelen poner en las ferias de turismo, por ejemplo, donde se intenta incentivar la visita de turistas, ¿no?, a las islas, de lo cual no estoy en contra. Vivo como sector terciario trabajando, ayudando al sector turístico también, con lo cual no puedo estar en contra de lo que me da de comer. Eso no implica que no quiera mejorarlo. Entonces, lo que les comentaba es que si se fijan en los vídeos, en los paneles que utilizan las administraciones, las empresas para fomentar el turismo de Canarias, ¿qué imágenes utilizan? No utilizan la autopista del norte colapsada de vehículos, no utilizan el puerto de Santa Cruz de Tenerife o el de Las Palmas de Gran Canaria. Normalmente utilizan siempre imágenes de espacios naturales protegidos o de áreas que no están antropizadas. Es decir, a todo ser humano le llama la atención la naturaleza cuando está bien conservada, ¿vale? Entonces, claro que al turismo le interesa la biodiversidad marina, la utiliza de hecho como reclamo para obtener clientela, y esto no es negativo. O sea, están haciendo una divulgación de nuestros espacios naturales, de nuestras islas y de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, que es súper importante que se conozca en todo el mundo. El problema está en la devolución que hacen, es decir, que obtenemos los canarios de las empresas turísticas. Empleo, ok, bien, eso en la década de los 80, en la década de los 90, está muy bien. Estamos en 2021, yo creo que tanto las empresas del sector turístico como el resto de empresas tenemos una obligación más allá de generar empleo, y empleo de calidad, a los canarios que somos los que estamos trabajando en el turismo. Tenemos la obligatoriedad de reclamar a las empresas que se benefician económicamente y que nos dan empleo a los canarios, de dar un paso más y tratar de que se impliquen en la conservación de un recurso que ellos utilizan. Lo que no tiene lógica es que si yo produzco tomates, no cuide los tomates. Es una simplificación del turismo, pero es así. Es decir, tú lo que haces es cuidar tu recurso para poder seguir viviendo de él. Por lo tanto, el turismo sostenible existe, es necesario, se puede aplicar, se aplica en muchas zonas del mundo, y creo que es un reto enorme el que tenemos hoy en día para aprovechar y ponernos en primera fila. Con respecto a si las administraciones muestran interés, por supuesto, las administraciones públicas dedican presupuestos públicos para restaurar muchas zonas, para realizar estudios sobre la biodiversidad, el estado de conservación de muchos espacios. Hay presupuesto público que aprueban las administraciones para conservar la biodiversidad marina. Ahora, si me preguntas, ¿el suficiente? Bajo mi punto de vista, no. Aunque hay cierta tendencia a aumentar cada año más esos presupuestos en pro de la conservación, por lo mal que estamos, también te digo. Si estuviéramos súper bien, no haría falta dedicar tanto presupuesto. Gracias, Aran. No sé si alguno quiere responder a la intervención de Aran o pasamos a la siguiente pregunta. No responder, soy yo. Bueno, no responder exactamente, sino seguir un poco en la línea de los tres ponentes que me han precedido, ¿no? Los charcos parece que da para mucho, ¿no? Venimos aquí a hablar de los charcos y terminamos hablando de desarrollo turístico y de sostenibilidad, ¿no? Partiendo de un zoom de lo más amplio a lo más concreto que serían los charcos, donde aterrizaremos, ¿no?, en esta primera ronda, hay que tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? Primero, creo que el turismo es una de las actividades económicas más ineficaces desde el punto de vista de la creación de empleo en Canarias que existe. Y me explico. Tenemos un porcentaje de paro que es el que es y que se ha mantenido más o menos sostenible hasta ahora. No es cierto que buena parte de la población residente trabaje en el turismo. De hecho, en la universidad apenas entre el 5 y el 10% de los universitarios, que son en principio la gente más preparada, cuando le preguntas en dónde va a trabajar, apenas el 5 o 10% te dice que en el sector turístico. El incremento poblacional existente en Canarias tiene una relación directa en el incremento de turistas que tenemos. Por muchos más turistas que tengamos, que evidentemente es insostenible, estoy de acuerdo con la compañera, hay parámetros para medir una sostenibilidad, pero al final la sostenibilidad es
una elección. Singapur, por ejemplo, podríamos ser Singapur, ¿no? Pero no queremos ser Singapur, ¿no? Yo siempre digo que yo soy incapaz de decir si nuestro desarrollo es sostenible o no, pero cuando lo comparo con las Islas Hawái, que tienen el doble de territorio de Canarias, más del doble, la mitad de población y casi la mitad de turistas, concluyo diciendo que su desarrollo turístico es más sostenible que el nuestro. No digo que el nuestro sea sostenible, claro que no, pero desde luego el de ellos sí es más sostenible. Y eso es una conclusión importante, es decir, el modelo económico que tenemos, porque el modelo económico después va a afectar después al territorio. Evidentemente, dentro del territorio vamos a meter a los charcos. Y eso es una profunda reflexión que tenemos que poner en marcha, ¿no? Por ejemplo, has hablado del tema de que las empresas se tienen que implicar. Efectivamente, existe una enorme responsabilidad corporativa inexistente en Canarias respecto a las empresas turísticas. No estoy hablando solamente de establecimientos turísticos, porque cuando se importa mano de obra se hace una mayor presión sobre los servicios públicos, sobre las infraestructuras. La gente tiene derecho a tener coches, a tener casas, a demandar servicios, y eso provoca una presión muy importante sobre el territorio, ¿no? Apenas el 2% del territorio total está cubierto por usos turísticos, pero la relación poblacional y el incremento de turistas es directa, por lo tanto, todo eso se expande a través de otro tipo de usos sobre el territorio. Y hablamos de la responsabilidad corporativa. Aquí hay biólogos, ¿no? ¿Cuántas empresas, por ejemplo, que se dedican al coche, que es la gran imagen, dan dinero a los científicos para que estudien las ballenas? Luego, desde el punto de vista del derecho administrativo, me pregunto cómo es que no hay un concurso, porque es dominio público, el territorio marítimo, donde haya cláusulas sociales y ambientales, para por lo menos reconducir, o de un punto de vista interesado las empresas tengan que poner dinero para estos estudios porque le va a dar punto para un futuro concurso. Y no tenemos concursos, sino que nos estamos contentando de no dar más licencias, lo cual es absolutamente ilegal. ¿Cuándo lo vamos a abordar desde un punto de vista legal? Para ver la capacidad de carga como en una playa con las escuelas de surf. ¿Cuántas empresas de webwatching puede haber? Y además, ¿qué calidad de empresas y qué responsabilidad corporativa nos exhiben para tener aquí efectivamente un laboratorio científico perfecto y absoluto, que es de los mejores, donde podamos no estar mendigando dinero, sino teniendo todos los fondos posibles, que tienen muchísimos beneficios al respecto. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero de luego no hay una responsabilidad. Y si vamos a la parte pública, ¿dónde está la responsabilidad pública respecto a preparar a nuestros niños? Yo tengo a mi hija aquí de 11 años, mi hija de 11 años que tengo aquí. Yo voy a coger una garipandia porque le he dado mi jersey, porque la pobre tiene frío. Y qué preparación y idiomas tenemos en un sitio donde en principio vivimos del turismo. ¿Cuál es la responsabilidad de las administraciones públicas respecto a tener colegios bilingües de verdad? Que esto no es un tema de ahora. Creo que el fenómeno turístico es un tema de hace 30 años como mínimo que sabemos que vivimos del turismo. Con lo cual yo creo que hay que repensar muchísimas cosas y todavía no nos hemos encharcado y todavía no nos hemos sentado en los charcos. Vale. Usted te estaba viendo. Pablo, si quieres tomar la palabra. Sí. Yo quería sumarme a lo que dijo mi compañero y lo que estaba diciendo el compañero aquí. Yo creo que toda esta problemática de los charcos o esta revolución que hubo viene en gran parte por ese turismo que llevamos arrastrando desde hace años, o esas acciones en favor del turismo que siempre se han hecho, de las que la gran mayoría están cansados. Si yo les lanzo una pregunta a cualquier persona que me esté escuchando: ¿cuántas playas naturales y accesibles hay en Tenerife? Prácticamente ninguna. Todas las que quedan naturales son aquellas que son inaccesibles, difíciles de llegar, que a lo mejor no puedes llegar con el coche hasta la misma orilla. Todo lo demás, todo nuestro litoral se ha transformado por y para ese turismo masivo que le gusta la arena blanca, las palmeras, y no le gusta nuestra arena negra, nuestras piedras volcánicas y demás. Entonces, este plan de los charcos, pues a lo mejor estaba bien intencionado, pero si miramos ese documento, desde luego que no.
yo personalmente considero que atacaba un poco a esos últimos rincones o a esos últimos espacios del litoral canario que todos y todas nos hemos criado en ellos y los conocemos a la perfección. Entonces, es cierto que a Canarias, fuera de Canarias, se le vende como un destino natural, un paraíso, utilizan a los delfines, las ballenas, las montañas, la laurisilva, pero ahora, a la hora de la verdad, esa naturaleza, la protección que existe sobre ella es prácticamente nula, ¿vale? O sea, esa zona famosa entre Tenerife y La Gomera con el tema de Fonsalía, ahí no hay vigilancia ninguna. A día de hoy siguen habiendo colisiones, sigue habiendo masificación y no hay ningún control. Aquí también lo tenemos, en la Reserva de la Biosfera de Anaga, el control es prácticamente mínimo, no hay personal suficiente para toda la población y todo el turismo masivo que llega a esa zona. Entonces, coincido con ella en el sentido de que si queremos ser una tierra que se dedique a esto, habrá que proteger o conservar de una manera mejor y apostar por un turismo que venga por así decirlo, a disfrutar las islas tal y como son, ¿no? Que no vengan buscando pues un charco artificial o una playa de arena, no sé, naranja, que se vino del desierto de Namibia, por ejemplo. Gracias, Pablo. Bueno, retomando un poco el tema, volviéndolo a enfocar hacia los charcos, y ya que ha salido un poco de forma colateral el tema, ¿cómo creen, a cualquiera de los cuatro, el que se sienta cómodo para responder, o los cuatro, es indiferente, cómo creen que podemos concienciar de esos valores de respeto al medio, tanto a residentes como a turistas? Yo quiero aportar una puntualización sobre Sí. La noción de carga turística o capacidad de carga turística comporta serios problemas a la hora de que sea ejecutable, por decirlo así. ¿Por qué? Porque mezcla cuestiones mesurables con cuestiones subjetivas. A esto me refería antes cuando decía que no hay indicadores sólidos para medir el impacto ambiental. Claro que lo hay. Lo que no hay son indicadores turísticos que puedan medir, más allá de gasto turístico, alojamiento, transporte, etc., ampliar estas cuestiones que son puramente económicas hacia las cuestiones socioculturales y medioambientales es todavía un reto, porque puede haber un montón de mecanismos para la medición, pero si a efectos prácticos en las decisiones que se toman en torno a la planificación y gestión de los ecosistemas litorales y marinos no se implementan y se prioriza la dimensión económica sobre el resto de otras dimensiones, estamos en un error. Luego, estoy súper de acuerdo con Ángel cuando dice que el principal sistema productivo de Canarias es el turismo. Por lo tanto, es necesario darle una vuelta. El sentido común nos puede llevar a opinar muchísimas cosas, pero si no disponemos de datos, pongamos un ejemplo específico en los charcos. Tenemos datos para medir la afluencia de charcos dentro de personas que hacen un uso recreativo de charcos. Dentro de ese hipotético dato que no existe, tendríamos una manera de segmentar los usos recreativos residentes locales de los usos turísticos. Es complicado, sí podemos observar tendencias, etcétera, pero creo que entraña una complejidad mayor de la que aparentemente quería puntualizar sobre ese puntito. Pablo. Bueno, respondiéndole un poco al compañero, sí se puede llegar a determinar el impacto que tiene, pues no sé, que 1.000, 2.000 personas vayan al día a un charco, eso se puede saber. Puedes coger un charco control al que no vaya ninguna persona y otro al que sí vaya mucha gente y lo compara y determinar pues que la presencia de muchísima gente en un charco va a acarrear problemas en la biodiversidad de ese propio lugar. Y respondiéndote a la pregunta que lanzaste, creo que un gran problema que tenemos aquí en Canarias en cuanto a conocer nuestra biodiversidad y nuestra naturaleza viene en parte desde la educación que hemos recibido tanto en los colegios e institutos, porque muchas veces la fauna y la flora de nuestra tierra
o el ecosistema no llega a esas clases. Yo mismo tuve la experiencia de ser profesor el año pasado y pude comprobar que si no era por mí que les explicaba lo que era, no sé, un delfín, aquí en Tenerife, pues no lo iban a saber nunca porque no se recoge. Entonces creo que nos hemos desarrollado o hemos pasado mucho tiempo de espaldas a lo que son los ecosistemas terrestres y sobre todo los marinos que nos rodean a todas las islas, ¿no? Y le paso el micro. Gracias. Mira, sí hay un montón de estudios que se pueden aplicar para esos datos que el compañero comenta, que no se sabría cómo medir la capacidad de carga de un espacio. Yo no hablo de la capacidad de carga de un espacio dentro de lo que es el turismo. Entiendo a lo que te refieres, la presión sobre los charcos la ejercemos locales, residentes y turistas, por supuesto, faltaría más, eso es innegable. ¿Cómo dividir la parte turística de la local? Si es que no es necesario, quiero decir, no tenemos que ver cómo impacta el turista sobre el charco, es el ser humano el que está generando el problema. ¿Se puede medir? Sí, han habido además muy recientemente estudios por toda la isla, justamente en el sector del intermareal, en la zona de charcos, donde hemos podido comprobar el fuerte impacto medioambiental que se genera en esos charcos. Los servicios los servicios ecosistémicos que generan esos charcos son súper variables y súper importantes. Por ejemplo, uno de ellos es que son guarderías de especies de interés pesquero. Por ejemplo, vamos a pensar en el ser humano siendo un poco egoísta, ¿vale? Si nosotros trasladamos toda esa presión que hemos generado en las playas con el sector turístico, lo trasladamos a los charcos, estamos generando un problema ambiental de otro nivel diferente al de las playas, ¿vale? Y es que si nos cargamos las guarderías, que son los charcos, afectará a la cría, por ejemplo, del mero, del sargo, de la vieja, del pulpo, por decirte algunas simplemente. Entonces el problema de turistificar, me acabo de inventar la palabra, pero para que me entiendan, los charcos implica una serie de inconvenientes, no solo para el medio ambiente, sino para el ser humano. Hasta que no entendamos que la protección del medio ambiente es la protección de la salud del ser humano, no van a cambiar las cosas. El foco no es separar si la presión viene del turista o del local, lo generamos todo. Pero si nosotros facilitamos los accesos, mejoramos las carreteras, divulgamos por mapas turísticos toda una red de charcos, es evidente que la presión va a aumentar. Y ya hay un 65% de esas áreas que están afectadas. ¿Nos interesa seguir por ese camino? Yo creo que no. El compañero estaba diciendo el porcentaje tan alto del sector económico de la isla de Tenerife, que es el turismo. Queremos seguir ese modelo. En 1990 habían menos de 2 millones de turistas en la isla cada año, ¿vale? Antes del COVID estaban llegando 6 millones de turistas a Tenerife. De 2 millones a 6 millones de turistas en 30 años en el mismo espacio. Si eso no es aumentar la presión sobre los ecosistemas marinos, no sé qué será. Pero evidentemente el turista viene a ver costa, a ver playa y a ver monte también, por supuesto, que también lo tenemos. Entonces, en relación a la primera pregunta que lanzaste, que creo que ninguno te hemos hecho caso, voy a enlazar, ¿vale? ¿Cuáles serían las medidas para que ¿qué debería cumplir este plan para que alguien como nosotros, ¿no?, estemos de acuerdo en que se llevara a cabo, ¿no? Que le diéramos el ok en función de que el impacto ambiental no fuera muy grande o algo así, más o menos, perdona. Vale, pues yo creo, no sé qué opinarán los compañeros, el primer punto que debieran de cambiar es el foco que le están poniendo. O sea, bajo nuestro punto de vista, creo que ambos estamos de acuerdo, el plan para generar o potenciar los charcos como primer recurso, como un recurso turístico de primer nivel, ya es el principal problema del plan. El principal problema es que debiera de ponerse el foco en la preservación de esos espacios que son de una alta sensibilidad ecológica, que nos dan un montón de servicios ecosistémicos como captura de CO2, oxigenación de las aguas, cría de especies que son recurso pesquero, son las plataformas rocosas son el refugio también y zonas de descanso para multitud de aves marinas, que muchas son migrantes que se alimentan también en estas áreas. Es decir, es todo una cadena de afecciones que la repercusión que va a tener es muy importante. Entonces el principal cambio que debiera de plantearse desde el inicio, el objeto del plan, bajo mi punto de vista y con toda la humildad y la experiencia que tengo, es que
se debiera poner el foco en el uso responsable y sostenible de esos espacios para tratar de trasladar el problema que tenemos en las playas ya transformadas de la isla a los charcos. Esa es mi humilde opinión. Gracias. Ángel, ¿quieres intervenir en esta? Sí, yo siguiendo un poco la misma línea, yo hablaría de una gestión, ordenación más inteligente del litoral, que no ha existido. Y hay ejemplos muy recientes, ¿no? Tenemos un problema en San Andrés porque viene Fuerza Sur una vez cada 3 años y invade el pueblo, que se construye una avenida encima de la antigua playa, pero bueno, eso no lo escondemos. ¿Y qué hacemos? Un muro de 4 metros, de 350 metros de largo, para que rechace a esa ola una vez cada 3 años. En vez de, por ejemplo, crear un arrecife artificial sumergido que cree biomasa en una zona donde hay una cofradía de pescadores, ¿no? El litoral, por ejemplo, tiene accesos muy complicados. Tenemos una playa como la playa de los Patos todavía con un acceso que es para matarse. Tenemos todavía el problema en la laguna del Hotel Neptuno, donde el acceso de Lobos, que es un camino público que sé que el ayuntamiento lo está resolviendo, pues está cerrado y los surfistas tienen que pasar por debajo de un acantilado que se puede caer encima en cualquier momento, ¿no? Una ordenación inteligente del litoral no quiere decir que transformemos el litoral, en absoluto, porque ya estoy de acuerdo con todos que ha sido suficientemente transformado, se ha aludido a playas artificiales, por ejemplo, y creo que la dinámica no es la misma, y además la mayor parte de esas zonas son zonas de especial conservación. Se cerrará por fin la ventana de Fonsalía, que es una ventana absolutamente realizada a propósito, de una forma chabacana, para intentar hacer ahí una gran infraestructura, y se cerrará por fin porque no tiene ningún sentido esa delimitación del espacio natural, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que no hemos hecho un uso correcto del litoral, hemos autoconstruido en el litoral, estamos echando directamente el desagüe en algunos sitios directamente al litoral. Son temas populares y ahí no está la administración, bueno, sí está porque no lo ha controlado, pero somos también responsables de todo esto, ¿no? Y a mí sí que me gustaría tener un litoral más visitable. Y visitable no quiere decir, como me dijo a mí una vez un funcionario de costa, ¿qué quieren? Poner un acceso a los Patos para que la gente lo llene de basura. No, la gente no tiene por qué llenarlo de basura porque hay que formarlos. Pero lo que no podemos tener son espacios naturales protegidos absolutamente no visitables, ¿no? De hecho, la mayor parte de nuestros espacios naturales protegidos se encuentran en el interior. Y hay veces que pienso que Tenerife es Cuenca. Hay muy pocos espacios naturales protegidos que tocan el mar. Muy poco. Y si lo tocan es de forma casi anecdótica porque hay un barranco y termina el barranco en el mar. Ahora efectivamente tenemos zonas de especial conservación, ahora existen unos planes de ordenación del espacio marítimo que se van a aprobar, que ya llevan retraso y que también pueden contribuir, ¿no? Porque serían con un enfoque ecosistémico a proteger todo esto. Pero tenemos que caminar mucho en esa dirección. Y a mí me gustaría que camináramos de forma inteligente, haciendo que pudiéramos acercarnos al litoral para conocer, como decía Pablo, porque lo desconocemos, toda la enorme riqueza que tenemos en el litoral, pero no contribuyendo a que sean lugares marginales. Y lugares marginales porque lo único que se puede proteger son sitios donde no puede llegar la gente, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? La gente tiene que poder acceder a esos sitios, no con un acceso rodado, maravilloso, de un parking enorme para que todo el mundo pueda aparcar. No, accesos también que sean accesos donde lo que se imprime sea el esfuerzo de llegar ahí, ¿no? Por ejemplo, caminando 4 kilómetros, pero que sea evidentemente un camino. Fíjense qué curioso, en las islas como el Hierro o como La Palma, los accesos al litoral
son maravillosos. Tenemos que ir a zonas como la Restinga, como la zona, por ejemplo, de, yo qué sé, se me ocurre ahora mismo, y me acuerdo mucho de La Palma ahora, y más que nunca, pues la zona de La Zamora, que está al lado de un área marina protegida, y donde puedes acceder a una playa maravillosa y con un acceso integrado y bien hecho. Y eso que hace revalorizar también el sitio. Y entonces, bueno, es un difícil equilibrio, lo sé, pero creo que también es un equilibrio necesario. Gracias, Ángel. Bueno, recordarle a todos los presentes, a todos los que cualquiera se puede sentir libre de participar, lanzar preguntas a cualquiera de nuestros 4 ponentes. Y bueno, redirigiendo otra vez un poco el tema, creo que al final todos estamos de acuerdo en que, o es la percepción que yo tengo, es que por lo menos los 4 están de acuerdo en que el porcentaje de espacio del litoral canario que realmente ha sufrido la acción del hombre es demasiado elevado, y volvemos al tema, mucho está en mal estado. Entonces es cierto que por supuesto hay que preservar la biodiversidad marina, pero ¿qué hacemos con todos esos espacios que realmente están en mal estado? Vale, pues precisamente eso fue lo que le comentamos tanto mi compañera Adrián como yo a Turismo en la reunión que tuvimos, que antes de empezar a, por así decirlo, meterle mano a charcos que están inaccesibles y prácticamente están salvajes, es decir, que muy poca gente va, que empiecen por arreglar aquellos accesos a playas, a zonas de baño, que a día de hoy siguen siendo un auténtico destrozo. Por ejemplo, a mí se me ocurre siempre la playa de las Galletas, en el sur de Tenerife, un pueblo en el que he veraneado toda mi vida. Si quiero llevar a mi abuela al agua, hay que pasar una odisea por piedras en la playa que en cualquier momento puede caerse y partirse una pierna o una cadera. Entonces, y es una playa utilizada por personas de la tercera edad, sobre todo. Entonces, antes de ir a sitios a los que, por así decirlo, nadie va, ¿por qué no empiezan tanto turismo, medio ambiente y los organismos que sean los competentes por arreglar aquellas zonas que a día de hoy se usan para zonas de baño y que están auténticamente destrozadas, ¿no? O sea, creo que habría que empezar básicamente por eso. Y obviamente hay charcos, o por ejemplo se me ocurre el charco de Jove, que es muy utilizado desde hace muchísimo tiempo como zona de baño, tiene escaleras, pues hombre, pues cambiar la barandilla por otra nueva, nadie dice que no a eso. Los charcos no se tocan, o esta campaña era precisamente, o quería dejar claro que empezaran por aquellas zonas que ya están, ¿no? Que no fueran a tocar los últimos rincones del litoral canario que quedan. Gracias. Apoyando lo que dice el compañero, estuve revisando el plan, que lo hemos tenido que revisar todos, ¿no? Para poder participar con datos y no estar inventándonos nada aquí, para ser un poco serios y responsables, ¿no? Con las personas que han venido a formar parte del debate. Se incluyen una serie de criterios para estimar o desestimar si se interviene o no en los charcos, y uno de los criterios que se incluye en ese plan director para adaptar los charcos es si el charco está nitrificado o no. Si está nitrificado, ¿se incluye? No, se descarta. Si uno de los objetivos del plan es la conservación y potenciar el medio ambiente, ¿por qué descartas intervenir charcos que están nitrificados? Un ejemplo es la charca de Maspalomas, descartada solo porque está nitrificado. La charca de Maspalomas se encuentra dentro de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, motivo más que suficiente para intervenirlo y recuperarlo. ¿Qué podríamos hacer con los charcos? Restaurarlos. Otro ejemplo es el charco de Janubio. También se descartó solo por nitrificación, no por otros criterios. De los 9 que hay, que solo hay 2 con carácter ambiental, pues descartado por nitrificación el charco de Janubio. Es una zona que se denomina CEPA, una zona de especial protección para las aves. Y es un sitio de interés científico y se sabe que está nitrificado porque en el plan director así se identifica. ¿Por qué no incluyen ese charco para intervenir y recuperarlo? Es decir, descartan aquellos charcos que presentan nitrificación para intervenir en los charcos que están en buen estado de conservación, y el objetivo, uno de los objetivos del plan es la conservación del medio ambiente. ¿En serio? No sé, si se leen el plan verán que yo no me estoy inventando nada. O sea, este plan hace aguas, perdón el chiste malo, de los charcos, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer con los charcos? ¿Restaurarlos? Es que es muy sencillo. Hay muchas zonas, como ha dicho el compañero, que están perfectamente
o sea que son zonas para poder restaurarlo. Y tenemos un ejemplo de cómo intervenir en las costas puede implicar una serie de impactos ambientales que se pueden restaurar aquí en Tenerife también, con el Charco de la Arena, que no sé si lo conocen, en la Punta del Hidalgo. Hace un par de meses rechazaron la concesión, de la renovación de la concesión que hay en ese charco, que es un club social, que es privado, que está en zona pública y que, bueno, que se cumplió con la normativa para poder ceder ese espacio en la década, bueno, en 1960 y pico me parece que fue cuando se concedió, y hace un par de meses pues el ayuntamiento, Costas o quien fuera lo paró y ha dicho que no y que hay que recuperarlo. Pues tienen otro ejemplo más de un área de un altísimo valor ecológico, de una altísima presión que sufre ese charco y toda esa zona de la punta, y se podría restaurar. Si trabajo para restaurar el medio ambiente hay, y eso va a generar un montón de empleo verde, y eso va a beneficiar a toda la ciudadanía y va a beneficiar a todo el turista que va a venir y va a preferir encontrarse charcos vírgenes y no charcos llenos de plataformas de madera y de escaleritas por todos lados. A ver si de una vez por todas podemos sentirnos orgullosos de la canariedad y de los aspectos específicos y exclusivos que tiene Canarias, y concretamente con los charcos. Yo creo que es momento ya de tomarnos esto en serio y sentirnos orgullosos de eso, en lugar de intentar copiar otros modelos en otros lugares del mundo. Ya. Gracias. Chicos, por este lado, ¿quieren añadir algo más? Yo quería plantear una pregunta tanto a los que nos acompañan como a los compañeros, y es la siguiente: el perfil para que le respondamos entre todos y aportemos, ¿no? El perfil del turista que visita Canarias es un potencial consumidor de charcos y piscinas naturales. No sé qué opinan. Yo creo que estamos aquí sentados básicamente también por redes sociales, ¿no? Ya no solo la campaña, sino hoy en día pones en Google charco verde y hay 800 opiniones que te dicen cómo llegar al charco y demás. Es cierto que hoy en día la gente, o el turista que va a un charco, hoy en día, pues suele ser un turista que le gusta la naturaleza, que camina, que investiga y que va hasta el último rincón por encontrar ese lugar. Obviamente dudo yo mucho que una familia de ingleses que se venga a un hotel 5 estrellas, todo incluido, para no salir del hotel, esté buscando esos charcos. Pero también es verdad que si nos vamos a sitios, por ejemplo, Benijo o Anaga o zonas así más recónditas, hoy en día no van esos turistas de todo incluido, pero hay una masificación bestial. Entonces, facilitar que cualquier persona que venga aquí en avión o en barco pueda ir a esos charcos sin tener en cuenta el valor ambiental, pues es un problema. Y sumándome a lo que comentó la compañera sobre el plan director, el primer objetivo que tiene es fomentar la biodiversidad y la conservación de los charcos. Es el primer objetivo. Está en Google, lo pueden descargar, no invento nada. Y son 132 páginas. El reto a que encuentren alguna acción o reto que ellos hayan puesto para fomentar la biodiversidad y conservación de los charcos. Hay cero, ¿vale? Hoy en día la palabra biodiversidad y conservación se utiliza para todo, pero realmente no se aplica, ¿no? Y como bien decía, este plan desde el punto de vista medioambiental y de la biodiversidad y la conservación no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Es un plan que la única intención que tenían era pues eso, facilitar que un turista o una persona, ya no hablemos de turista extranjero, sino de turista canario, de quien fuera, en vez de estar con la toalla encima de unas piedras, pues estuviera encima de unas plataformas de madera o en unas gradas de cemento, y que en vez de darse con el pie en las rocas para entrar al charco, pues tenga una rampa que le impida pues entrar y salir sin darse en los pies, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, nos tenemos que felicitar de una cosa también, ¿no? Es decir, al menos estamos superando un modelo, por ejemplo, el de las playas artificiales, y este plan director está buscando como nuevas zonas de baño, con una diversidad, ¿no? Y eso es positivo. Otra cosa es que efectivamente no hayan acertado en poner el objetivo principal,
que es la protección de la biodiversidad, la protección de la naturaleza, y que muchas de las intervenciones, que la mayor parte eran ligeras, porque efectivamente no actuaban sobre el vaso, ¿no? Hombre, menos mal, también, que no actuaran sobre el vaso, sí que efectivamente podían tener un cierto impacto, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho, y va en consonancia con el tema de una ordenación y gestión inteligente del litoral, el tema de la restauración de la naturaleza como concepto. Yo no soy técnico en biología, doy clases de ciencias ambientales, como muchos profesores de derecho administrativo, que damos clases también a muchos técnicos, entre ellos los que se dedican pues, al tema de la arquitectura, al tema de la geografía, al tema de las ciencias ambientales. Pero lo que sí que es cierto es que transformamos la naturaleza como seres humanos que somos. Podemos revertir efectivamente ciertas transformaciones y también podemos, y me van a permitir un poco la idea, ayudar a la naturaleza, ¿no? Parece ser que la naturaleza es como una especie de Dios, ¿no? Sabio y omnipotente, que todo lo sabe y que no se puede tocar a la naturaleza. Creo que la hemos tocado siempre desde un punto de vista negativo, y podríamos tocar a la naturaleza también desde un punto de vista positivo, ¿no? Ayudando a la acción del hombre a provocar, digamos, algún tipo de proceso biológico o lo que sea para poder, como decías, por ejemplo, decir, a lo mejor hay una serie de charcos que están nitrificados, desconocía absolutamente esta palabra. Eso justo le íbamos a preguntar. Si pueden después aclarar el término, porque creo que no está... Para la gente y también para los ponentes aquí. Perdón, perdón. Son charcos que están contaminados por nitratos o sea, son contaminantes normalmente derivados bien de las aguas negras, de los vertidos de aguas negras que todos tiramos de la cisterna en casa, ¿vale? O también de la agricultura, algo de ganadería. Aquí en Canarias tampoco hay mucha ganadería, no hay bastante más agricultura. Y bueno, son nitratos contaminantes que lo que hacen es que, sí, son charcos sucios, gracias, en los cuales, debido a estos contaminantes, cada vez hay menos oxígeno en el agua, lo que ocasiona la muerte de los organismos que viven en él, desde la muerte de las algas a microorganismos pequeños, moluscos, crustáceos, peces, lo que pueda haber en el charco, ¿vale? Son charcos sucios, como dice España. Gracias. Entonces, en esa línea efectivamente se puede llevar a cabo restauraciones, o por ejemplo, también lo que aludíamos al tema de los alevines, ¿no? Pues también a lo mejor pues, intentar incrementar el número de alevines o intentar repoblar algunas zonas, ¿no? Con algún tipo de especie que haya ido desapareciendo, ¿no? Porque la zona de hemos hablado del charco de la arena, ¿no? La arena es un charco artificial, que también llamamos charcos naturales a charcos que no son naturales. Los charcos naturales son los que están entre los dos hermanos y el charco de la arena, ¿no? Pero era natural, ¿eh? Antes de intervenirlo era natural. Sí, o sea, claro, si lo intervienes artificial, claro. No, pero quiero decir que si quitan los muros será un charco, pero no será el charco de la arena. Bueno, será un charco muy diferente al charco actual, piscina, del charco de la arena. Pero sí, efectivamente, habría que ver si la restauración del charco de la arena tiene que ver con quitar todos los elementos antropizados que hay o simplemente hacer algún tipo de intervención. Pero sí que creo efectivamente que se debe intervenir en la naturaleza, y esta vez, por fin, desde un punto de vista positivo. A mí me gustaría solo, con respecto a lo que hemos comentado, decir una cosita más. Cuando, me imagino que a ti también, y a ustedes les pasará muy a menudo, las personas que tratamos de divulgar la protección del medio ambiente, no estamos en contra de que se intervengan, no estamos en contra de las actividades económicas, ni de las empresas, ni de las administraciones públicas. Lo único que queremos es un poco más de compromiso. Entonces, en relación a lo que comenta el compañero de intervenir en determinados charcos, ese sería el punto de partida. Primero, definir con criterios científicos, cuantificables y medibles, que los tenemos, que existen, y muchos, sobre el estado de esos charcos, sobre la fragilidad de los mismos, y ver dónde sí se interviene y dónde no. Ese sería el punto de partida. O sea, no se intervienen los charcos, no es eso. ¿Cuáles sería necesario intervenir? ¿Cuáles no? Y sobre todo, ¿para qué se realizaría la intervención? ¿Para facilitar que acudan más gente o para restaurarlos? Y con respecto a la pregunta que lanzó el compañero de si vemos a los turistas charqueando, ¿no? O riscándonos, como se dice aquí,
por determinadas áreas de la costa inaccesibles. Yo ya con Instagram me lo creo todo, quiero decir, hay gente que se muere haciéndose una foto a 3.000 metros de altura por hacer un equilibrio, quiero decir, pues a lo mejor sí, o sea, lo que tampoco podemos hacer es, creo yo, facilitar más ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces, eso es lo que quería dejarles claro, no estamos en contra de que se intervengan ni en contra de nada, sino de que se haga con criterios científicos, que además Canarias cuenta con una cantidad de científicos de muy alto nivel, que muchos de ellos salen fuera porque no tienen dónde trabajar en su tierra, y no se van fuera de Canarias, se van fuera de España. Entonces, si queremos diversificar la economía, que es lo que comentaba el compañero también antes, para que el monopolio del turismo no siga creciendo, podemos diversificar apostando en ciencia, porque la ciencia, aparte de conocimiento y beneficio para toda la población, genera trabajo de calidad, y estaríamos quitándonos un poco el problema del turismo de masas que ya lleva demasiados años asediándonos en Canarias, ¿no? Y sí, claro. Que con respecto a lo que estaba diciendo, es cierto que la comunidad científica no está en contra de que nadie vaya a los charcos o a cualquier otro espacio natural y que nadie entre. No. Lo que reclamamos sobre todo es, vale, tú quieres poner el charco, no sé, el charco verde, lo quieres poner para el turismo, vale, pues ahí tendrás que tener un vigilante, tendrás que tener unas medidas de control, tendrás que tener un seguimiento científico para ver si esa zona se está viendo afectada. Lo que ocurre aquí en Canarias, sobre todo con la naturaleza y con el uso que se le hace a la naturaleza, es la gran falta de vigilancia y de control que hay, ¿vale? Ese, desde mi punto de vista, es el gran problema. Por eso, personalmente, cuando me enteré de esta intención del gobierno de Canarias de sacar este plan, me eché las manos a la cabeza en el sentido de, si tú vas a permitir que o vas a fomentar que cualquier persona vaya a estos lugares sin poner una vigilancia, sin poner un control, vamos a perder lo último que nos queda libre, por así decirlo, o en gran parte, de esos problemas que causa la masificación, ¿no? Y ya con esto pues... Gracias. Bueno, chicos, nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo, sé que está emocionante, prometo darles a cada uno un minutillo de cierre para que puedan expresar y esbozar unas últimas opiniones, pero también me gustaría saber si alguien de nuestro público pues tiene alguna pregunta para alguno de ellos en concreto, dirigida o bien, bueno, te doy mi micro y acabamos antes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, gracias por organizar todo este debate y la mesa redonda. La pregunta era para Alonso, que tenía un montón de datos preparados y me parece muy bueno tenerlos en cuenta. Cuando diste el dato de presión turística en Tenerife, de 6 millones al año, ¿tienes los datos con respecto al resto de las demás islas? Porque mi percepción es muy parecida a la que decía Pablo con respecto a, y me llevo las manos a la cabeza, porque si de repente lo poco que queda se le da acceso y se facilita una presión humana mayor sobre esos ecosistemas, pues bueno. Entonces, teniendo en cuenta que ahora mismo siempre que, y el compañero también comentaba antes, hay un montón de lugares en Canarias que parecen más cuidados, pero es que el reparto de población en Canarias, o sea, hay 2.700.000 personas, de las cuales 1 millón está en Gran Canaria aproximadamente, el otro millón está en Tenerife, y los otros 600.000 habitantes estamos desperdigados con el resto de las islas. Eso ya da una idea de la enorme diferencia de presión humana que hay en las islas no capitalinas con respecto a las capitalinas. Entonces, por eso me gustaría saber el dato de presión turística. ¿Cuántos turistas hay, por ejemplo, en El Hierro, en La Gomera o en La Palma, en comparación con esos 6 millones que llegan a Tenerife? Mira, yo por islas no me sé el dato de memoria, ¿vale? De hecho, el de Tenerife lo tuve que mirar, y antes de la época del COVID creo que estaban llegando a Canarias 16 millones de turistas. ¿Cuáles van al Hierro? No lo sé. No te lo sé decir. Sé que uno de los parques nacionales más visitados de toda España, creo que es el primero, es el Parque Nacional del Teide, en toda España. El segundo es Barahona. O sea que nuestros espacios naturales atraen a multitud de turistas, eso es una obviedad. Y lo que trasladas respecto a que las islas capitalinas sufren más presiones a nivel de población, tienes toda la razón. Es decir, los impactos ambientales se ven mucho más en las islas que están mucho más pobladas que en las demás. Por lo que decimos, los impactos medioambientales no entienden de turistas y de residentes.
somos las personas, y uno de los principales problemas que tenemos es que somos muchos, pero es que somos muchos haciéndolo mal. Pero claro, yo siempre tengo un debate con un compañero que se llama Marco, que me dice, ahora no somos muchos, es que somos muchos haciendo las cosas mal. Digo, bueno, pues debe de ser eso. Si todos estos muchos hiciéramos las cosas bien, pues también, entiéndanme, tratando de minimizar los impactos medioambientales, ¿vale? Pues otro gallo cantaría. Falta mucha educación ambiental también, pero el principal problema es que somos muchos y queremos que vengan más. Pero el problema es que queremos que vengan más sin ordenación, que es lo que comentaba el compañero, y que lo decía. Sí, bueno, para darte unos datos, porque está hablando de como si el tema de la densidad de habitantes o la sobrepoblación fuese un tema que solamente afecta a Tenerife y a Gran Canaria, ¿no? Y esto no, que tiene, efectivamente son las islas más pobladas con las que tienen más turistas. Eso es cierto, ¿no? Pero te daré más datos. Mira, la densidad de habitantes media en Canarias, por lo tanto está metida El Hierro, La Palma, etcétera, son 350 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que te haga una idea, Galicia tiene 50. ¿Vale? Y La Palma, que lo acabo de ver, son 122 habitantes por kilómetro cuadrado. La Palma, que no tiene ni muchos turistas, pero tampoco es una isla despoblada. Y después tenemos que pensar que la media de protección, o sea, de espacios naturales protegidos que tiene Canarias es un 48%. Hay algunas islas que llegan al 52%. La media en la península de espacio natural protegido y por lo tanto espacio en el que no puede o no cabe uso residencial, salvo en un parque rural, ¿vale?, es un 20% como mucho de su espacio, de su territorio protegido. Es decir, tenemos muy poco espacio y del poco que tenemos, porque ya Canarias es un territorio escaso, 7.504 kilómetros cuadrados es poco, fragmentado, 2.000 kilómetros cuadrados es lo máximo que tenemos como horizonte territorial, que es Tenerife. A eso tenemos que cortar la mitad del territorio porque no es susceptible de albergar usos residenciales de cara al futuro. Cuando la ley 19/2003, que es la ley de directrices de ordenación, en el año 2003 hizo un diagnóstico de Canarias, empezó diciendo Canarias está superpoblada, punto. Año 2003. Hubo un movimiento que se llama moratoriaya.com a principios del siglo. Teníamos unas camisetas muy chulas, ponía moratoria ya, ¿no? Queríamos no sobrepasar 12 millones de turistas. Estamos subiendo con esa compañía a 16, 17 millones antes del COVID, censados, ¿no? Porque después también hablamos de población, ¿eh? En sitios como Fuerteventura, para que pensemos el grado de extranjerización que existe en Canarias y por tanto de importación de mano de obra dentro de una situación de paro generalizado ya en las islas, ¿eh? El 20% de la población, casi el 20% de la población de derecho de Fuerteventura es italiana. Y de aquí a 10 años, más del 55% será europea de otros países que no son España, en sitios como Lanzarote y como Fuerteventura. Tenemos un desarrollo que no es un desarrollo normal, para nada, y que no puede ser absorbido como es absorbido en territorios continentales. Y fíjense, y además estamos hablando de una inmigración africana, no tiene nada que ver la inmigración a Canarias en la actualidad con una inmigración africana, y está directamente vinculada al desarrollo turístico. Si no sabemos aprovechar, primero parar, porque no hace falta crecer mucho más, porque ya los beneficios, ¿no? Existe una teoría económica, ¿no?, que son los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Es decir, ya no hay un rendimiento positivo, ya los rendimientos son más negativos que positivos, ¿no? Y en este punto hay que tener en cuenta que debemos parar y debemos aprovechar las potencialidades, pero aprovecharlo de una forma verdadera, desde el punto de vista social, porque la sostenibilidad, siempre pensamos en sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad tiene también la pata social, que es muy importante, ¿eh? Y la económica, efectivamente, son las tres patas de la sostenibilidad. Y entonces, para contestarte, creo que el problema es generalizado. Efectivamente, no es trasladable el de Tenerife o Gran Canaria a islas menores, pero el panorama en general, a mayor o menor escala, es el mismo. Es el mismo. Gracias, Ángel. Chicos, tenemos que ir cerrando, entonces
Les voy a dar a cada uno un minutillo más o menos, luego no se extiendan demasiado. Y bueno, unas reflexiones finales que quieran hacer sobre el tema o si quieren continuar en las líneas en las que estaban argumentando, como se sientan más cómodos. Te veo preparado. Adelante. El tema da para muchísimo, pero estoy bastante de acuerdo con Pablo cuando dice que es necesaria un control de las diferentes actividades que se llevan a cabo en este tipo de territorios, litorales y marinos, y que no se está dando. Y este control tiene que sobrepasar la dimensión de la vigilancia, aunque debe ser efectiva. En el caso del whale watching, por ejemplo, hay whale watching y hay prácticas nocivas medioambientalmente porque no existe la vigilancia, pero tiene que tomar también parte de la planificación y, como hablamos con Ángel hace un momento, de la gestión. Son necesarios efectivos que gestionen el territorio, y dentro de esto cabe la posibilidad de que esos efectivos gestionen también la afluencia de los charcos, etc. Y hay una dimensión importante, y que creo que es importante, valga la redundancia, que tiene que ver con la incorporación de los diferentes actores que participan de ese territorio. Y en ese sentido, la ciudadanía ha estado en cierta medida ajena a los espacios de diálogo y toma de decisiones que se han llevado a cabo, que fundamentalmente están copados por actores institucionales y actores empresariales. Entonces, para rescatar un poco la parte positiva de esto que surgió en julio y en agosto, es ver cómo el empoderamiento, con las limitaciones que tiene esta palabra, de la población a la hora de apropiarse del recurso y defenderlo como una extensión de sí mismo, es interesante. Con el desarrollo de las redes sociales, esto era impensable, y Ángel les fue a hablar de la Asociación de Defensa de las Olas al principio de los 90, el trabajo que costó llevar a cabo esas acciones. Sin embargo, esto en cuestión de 2 semanas, el levantamiento popular consiguió que estos colectivos, que la ciudadanía se erigiera como un actor primordial a la hora, en este caso, de interrumpir el plan rector que nos trae aquí. Lo cual me parece súper interesante a nivel antropológico y es un poco la cuestión que rescato. Gracias, David. Si quieres, vamos con tu cierre, Pablo, por alusión. Vale, pues yo, para aprovechar y para acabar ya, quería pues dejar claro que detrás de todo ese movimiento que se generó no había ningún partido político, ni ninguna asociación, ni nadie, ¿vale? Simplemente fuimos 2 jóvenes canarios, amigos, que una periodista nos hizo una pequeña entrevista, dimos nuestra opinión sobre este plan que querían hacer, se viralizó por Instagram, luego grabé un vídeo junto con mi madre, mal grabado por así decirlo, también se viralizó, y al final pues desembocó en más de 16.000 firmas, que desde aquí quiero agradecer a todas esas personas que firmaron y que apoyaron este movimiento para intentar preservar esos charcos, o que si se quieren hacer, pues que se hagan como lo hemos dicho o que hemos hablado aquí, ¿no? Que haya un control, que haya un sentido y que haya pues una vigilancia y un respeto a los ecosistemas que no hemos tenido pues en gran parte hasta el momento. Y pues simplemente eso, y darles las gracias a ustedes por organizarlo, por invitarme, y a mis compañeros. Gracias, Pablo. Ángel. Yo me uno a las felicitaciones a la organización y también a todos ustedes que tan estoicamente todavía están aquí con el frío que hace en la luna. Pero yo una reflexión también de menos de un minuto, que además va un poco al hilo de lo que han dicho antes. Canarias no se puede convertir en un parque temático, ¿vale? Y rescato el tema de revalorizar nuestro litoral como es nuestro litoral, y los recursos que tiene y la belleza que tiene, que es muchísimo. No hace falta transformarla, ni adaptarla, ni ajustarla a los gustos de nadie, que además incluso el turismo es cambiante absolutamente, y no tiene nada que ver el turista de los años 70, y David es mucho más especialista que yo en esto, que el turista actual, un turista que
que es mucho más activo, que va a buscar deporte, va a buscar naturaleza y no va a buscar una playa artificial donde no se ahogue porque lo han encerrado y las olas no pueden llegar porque hay unos diques muy hermosos. Y en este sentido, pues me gustaría también subrayar que hay un cambio absoluto de mentalidad y palpable. Esto es un ejemplo, ¿vale? Pero pasamos a crear una asociación para la defensa de las olas, del surf y tal, que fue pionera en todo el mundo, en Canarias, porque teníamos una necesidad absoluta con el tema de la asociación para la defensa del surf en los años 90, a que te entrevisten en Antena 3 porque son conscientes de que la ola de los Guirres ha desaparecido por la erupción volcánica. Y en los años 90 lo que te decía un hotelero, un empresario es: váyanse ustedes, niñatos, a coger olas un poquito más allá. Fíjense qué cambio de mentalidad más enorme, ¿no? Y esto también es un cambio de mentalidad en el sentido de una zona tan popular, que quizás por eso también ha habido una sobrereacción de no, ya hasta los charcos, ¿no? Eso es real también, ¿no? Los charcos, una zona de baño muy popular, siempre ha sido así. Pues que esta reacción, que ha habido muchas, Puerto de Granadilla antes, Fonsalía, y de repente se consigue en poco tiempo que se suspenda, se paraliza y en su caso, no sé, de cara al futuro, se reconduzca con criterios científicos y poniendo el tema ambiental en el objetivo principal, ¿no? Esto me parece un positivo y repito, lo que hace es subrayar un cambio de mentalidad social que existe y también que muchas veces los políticos van por detrás, que están percibiendo que el cambio es imparable y yo creo que es el cambio positivo a donde tenemos que ir. Gracias. Cerramos contigo por último, ahora. Yo recogiendo el guante del compañero, estoy totalmente de acuerdo en que hay un cambio de mentalidad, eso es cierto, pero no hay compromiso. Es decir, estamos hablando y focalizando una problemática en los charcos y un sector específico que es el turístico, y la realidad es que las problemáticas ambientales vienen de la mano de las personas. Sí que es cierto que hay un movimiento potente de concienciación, pero no de pasar a la acción. ¿Cuántas personas de las que hay aquí dejamos de ir a trabajar en vez de en coche, en bici o en guagua para tratar de mitigar los efectos del cambio climático? ¿Cuántos de nosotros miramos de dónde viene el producto que estamos comprando para tratar de que sea kilómetro cero y tratar de generar el menor número de emisiones a la atmósfera? ¿Cuántos de nosotros incluimos criterios de sostenibilidad en nuestro día a día? Poco a poco se va viendo un avance y lo que dice el compañero es verdad, de mentalidad ya hay mucha conciencia, pero a la hora de llevar acciones reales ya vamos tarde, pero no va tarde el sector turístico, va tarde la ciudadanía, van tarde las administraciones públicas y por supuesto van tarde las empresas de cualquier sector. Entonces yo lanzo aquí a modo de reflexión el término de corresponsabilidad. Cada uno debemos hacer nuestra parte. No podemos dejar de hacer cosas porque las administraciones públicas no hacen su parte. No podemos dejar de hacer cosas porque las empresas privadas no se implican en la conservación o no tienen acciones de mitigación de impactos medioambientales. Cada uno con nuestro día a día podemos hacer que eso cambie. Entonces, yo creo que el término corresponsabilidad va muy acorde al plan director de adaptación de charcos que veníamos hoy a debatir. Y creo que parte de la ciudadanía, como dice el compañero, ha logrado por lo menos que reflexionemos sobre este plan, que es de lo que se trata. Todos veníamos con muchísimas ganas de encontrarnos con alguna postura que fuera un poco a favor de adaptar los charcos, con el único ánimo de entablar un diálogo en estos tiempos que es tan difícil, que parece que si no estás contra alguien, estás a favor de alguien. Y no se trata de eso, se trata de que entre todos diseñemos ese modelo de economía, ese modelo de turismo, ese modelo de relacionarlos con el entorno que queremos desarrollar en Canarias. Creo que al final la conclusión de la jornada de hoy, de la cual estoy súper agradecida que me hayan invitado, a los compañeros igual, y que se creen este tipo de espacios donde poder hablar y facilitar información, creo que es fundamental en los tiempos que corren. Yo, por mi parte, le doy las gracias a la organización, al ayuntamiento, a ustedes por pasar frío, que yo estoy muerta de frío.
Pero les agradezco también, creo que los compañeros, el que estén aquí, y recuerden que cada gesto que tengamos sí es un cambio. No nos dejemos engañar, ¿vale? Todos podemos implicarnos en esto. Gracias. Gracias, Ara. Pues nada, recojo los guantes, les agradezco su presencia y les pido el aplauso para ellos. Gracias. Sí, claro, claro.